Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia. Difundir Radio para compartir contigo la fe. Trae, Señor, a tu redil la oveja extraviada. No importa el buscar, tener que dejar las otras aquí. Trae, Señor, al pecador, al Hijo de tu amor, y ponlo a tu lado. Tu calor y ponlo a tu lado, que lo abrigue tu calor. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Recibe, Señor, en tu mansión aquel que se ha ido. Tu bondad de pastor lo atraiga hacia ti, puede estar herido. Recibe, Señor, a todo el que a ti vuelve arrepentido. Abrázalo de nuevo. Preferido, abrázalo de nuevo, es también tu preferido. Vuelve al hogar, hermano, que aquí todos te esperamos. Ven a gustar la dicha y la paz que ofrece el rebaño. Se hará al verte llegar, un lugar te espera de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido de nuestro corazón con toda verdad. Tú lo has partido. Nuevamente bienvenidos a nuestro programa Difundir en Diálogo, bajo la dirección del Padre Jesús Antonio Ramírez. Un espacio pues, que propiciamos para conversar diferentes temas bajo la encíclica que nos propone también el director, Fratelli Tutti, del Santo Papa Francisco. Como lo mencionamos siempre, pues una encíclica, un documento que fue escrito hace ya algunos años, pero que tiene toda la vigencia y pues todo el rigor para aplicarlo en la actualidad. El programa pasado veníamos hablando de un tema que
que nos propone pues en uno de los capítulos de la encíclica el derecho que tenemos nosotros frente pues a todos los bienes que se producen en una nación. Entonces hablábamos de los derechos sin fronteras y nos enfocábamos mucho en un tema que precisamente pues era algo que nos estaba aconteciendo con todo este tema de la situación que estaban viviendo los migrantes, pues particularmente en Estados Unidos. Como siempre, pues también nos acompañan personas, unos grandes invitados que nos acompañan en nuestro quehacer acá en la Fundación. Entonces le damos la bienvenida a Ana Julia, psicóloga de uno de los programas que tenemos, Casa San Antonio. Bienvenida, Ana Julia, al programa nuevamente. ¿Ya has estado? Sí, ya está. Micrófono, por favor. Buenas tardes para todos y todas. Un gusto estar nuevamente acá en la emisora siendo parte de estas charlas enriquecedoras para todos nuestros televidentes. Nos acompaña también, bienvenida Ana Julia, María Camila, trabajadora social también de uno de los programas que tenemos con personas con discapacidad de la Casa Juan Pablo. Bienvenida María Camila. Gracias Héctor, buenas tardes para todos, un gusto estar aquí compartiendo esta experiencia nueva para mí y pues de hablar en temas interesantes como el que mencionas. Bienvenida, primera vez, ¿cierto? Siempre hay una primera vez. Y Alejandra también es trabajadora social de la Casa San José. Son relativamente nuevas, ¿cierto? Las personas que tenemos hoy. Bienvenida Alejandra. Muchísimas gracias Héctor, efectivamente pues yo soy Alejandra Pacheco, trabajadora social. Ya voy a cumplir 3 meses aquí en la fundación. Agradezco mucho pues el espacio. Soy nueva, pero pues espero poder aportar algo importante en el conversatorio de hoy. Bien, bienvenidas entonces, y también la primera vez acá en el programa. Muy bien. O sea que tenemos, mejor dicho, ideas nuevas. Mejor dicho, estamos que florecemos con el programa hoy, con todas las conclusiones que podamos llegar. Entonces, bueno, como lo venía enfocando, venimos trabajando un tema que es parte desde la dignidad humana que tenemos todos por el hecho de ser creados por Dios, y pues también se desprenden los derechos fundamentales que tenemos nosotros, pues acceso por ser hijos de Dios, lo plantea la encíclica, pero pues también lo ponemos en un contexto social, pues también por pertenecer a determinada nación, como lo enfoca la encíclica. Entonces, como les mencionaba, pues haciendo como para introducirnos en el tema que nos propone el día de hoy, pero pues obviamente teniendo en cuenta que esto es todo un hilo, ¿no? Porque pues viene trabajando diferentes temas la encíclica, y me parece que va muy de la mano con el programa, con el capítulo que mencionábamos en el capítulo anterior, pues para nuestros televidentes que nos vienen siguiendo en el programa. Entonces hablábamos primero algo muy general que era Derechos sin Fronteras, donde pues mostrábamos cómo independientemente de la nación donde yo pertenezca, inclusive hablábamos independientemente del sexo que yo sea, lo mencionaba ahí porque particularmente ponía una situación, pues por ser mujer, por ejemplo, no podíamos discriminar para que tuviera acceso a algunos de los derechos que tenía, ¿no? También el tema de la raza. Entonces, todo ese conjunto de características que poseemos como personas no puede ser impedimento para nosotros poder acceder a cualquier tipo de derechos, ¿no? Ahí mencionábamos un tema muy importante con el tema migratorio, porque precisamente fue la semana pasada cuando pues tuvimos todo el boom del tema de los migrantes. Entonces pues todo lo que sucedió con Estados Unidos, ¿no? Y con nuestro presidente, pues acá en Colombia. Entonces ahí sacamos una conclusión importante, independientemente del país donde yo sea, independientemente de mi condición, todos tenemos derecho a algo que es, y lo plantea acá la encíclica, que es universal. Y por ejemplo, lo mencionaba ahí con el tema de la propiedad privada. Si bien hay personas, o inclusive también lo hablaba la encíclica, hay empresarios que se dedican obviamente a la generación de trabajo, de empleo, lo hablaba así, ellos también tienen una responsabilidad muy grande.
fue precisamente eso, que si se le ha dado esa facilidad, si se le ha dado esa opción de poder generar empresa, de poder crear un proyecto, asimismo también debe responder. O sea, es responsable también, en la medida que se le ha dado esas posibilidades, también de ayudar con los derechos y con la dignidad de las demás personas, con los trabajadores. Ahí creo que nos enfocamos mucho porque pues la discusión siempre se torna en eso, y yo creo que más en el gobierno actual, esa discusión de los empresarios son ricos, no merecen todo, entonces ahorita solo vamos a trabajar para los pobres, entonces siempre como esa diferencia y llegamos al punto entre ricos y pobres, ¿no? Los empresarios tienen plata, no se merecen nada, pero entonces los pobres son los que más necesitamos, pero pues obviamente tiene que haber una relación muy grande, ¿no? Entonces eso, estoy aquí haciendo como un replay de lo que vimos en el programa pasado, porque ahorita el tema que nos plantea es los derechos de los pueblos, entonces derechos sin fronteras, ahorita derechos de los pueblos. Y pues básicamente el tema se enfoca que las naciones tiene que haber una relación, una conexión, pues obviamente cuando aquí habla de los pueblos, pues se entiende que si habla, por ejemplo, de una nación como Colombia, pues se refiere a nosotros los colombianos, o sea, no es como tal el país, pues porque obviamente nosotros somos los individuos que conformamos determinada nación. Entonces, cuando habla derecho de los pueblos, cuando lo menciona, es particularmente con la intención de todas estas relaciones que se establecen en diferentes naciones, pero teniendo en cuenta que todas deben tener las mismas posibilidades. Ahorita pues vemos mucho el tema de algunas naciones que son mucho más poderosas y a veces quieren absorber a otras naciones, ¿no? Pero cuando se habla desde el tema de la dignidad humana y de la propiedad privada, enfocado pues en la encíclica, ¿no? En un ámbito, pues yo no sé si lo llamáramos religioso, puede ser, obviamente ahí mencionamos que los derechos deben de ser pues universales, deben ser para todos, y no puede estar esa posibilidad, y pues obviamente eso lo vemos, esto es un discurso a veces que queda mucho como en la utopía o en la fantasía, pero que sí debemos aterrizarlo, y es la necesidad que tenemos todos como naciones, y las posibilidades también. Entonces yo les quiero hacer pues como el siguiente, para ver si comenzamos a aterrizar la reflexión, enfocado pues desde los individuos y enfocados también de todo lo que le decía yo, que a veces no podemos discriminar a las personas por el tema, por lo que sabemos, religión, sexo, política. Entonces, ya a nivel de nación, ¿ustedes creen que eso a veces es difícil y, como le digo, se queda como en fantasía, pero pues que todas las naciones tienen las mismas posibilidades de surgir, de prosperar, o tienen inclusive el mismo derecho también de poder surgir, de poder brindarle a todos sus ciudadanos las posibilidades también de poder subsistir? Ya lo hablamos, ¿no? Si ustedes creen que nosotros estamos a nivel de cualquier nación o de cualquier otro país y que tengamos también las mismas oportunidades, o eso está muy marcado actualmente, esa diferencia frente a otras naciones. Hablámoslo, pues comparémoslas con naciones como pues, que tienen poderosas, los que llamamos que tienen poder, y a veces que de cierta manera también ejercen, o a veces también como que le van marcando el rumbo a las otras naciones subdesarrolladas, ¿no? Es muy difícil uno pretender, y enfocándolo a Colombia, nuestro país, que tengamos esa posibilidad también de surgir nosotros como nación para poder brindar a todos los individuos las mismas posibilidades de desarrollo. Pues si lo vemos actualmente, digamos que todas las naciones tendrían la posibilidad de unirse, ¿sí?, en las relaciones internacionales y poner sobre la mesa esos, digamos, asuntos migratorios que pueden ser parte importante del desarrollo integral del ser humano, ¿sí?
Pero aterrizado a la realidad, lo que vemos en estas discusiones que se hacen entre naciones es que cada país pues está preocupado, digamos que por sus problemáticas internas, económicas, ¿sí? Ambientales, pero se deja de lado mucho, digamos que el centro en el ser humano, en la necesidad del ser humano, ¿sí? En cómo pueden hacer ellos, digamos que, no sé, estrategias que logren el desarrollo del ser humano independientemente de que corresponda a una nación diferente a los que ellos están representando, ¿sí? Porque finalmente todos somos ciudadanos del mundo. Que hoy, en este momento, seamos colombianos, no quiere decir que no seamos ciudadanos del mundo, ¿sí? Y esa es la discusión que debería ser importante a la hora de que los presidentes se sienten, digamos, que hacer ese tipo de discusiones, ¿sí? Está muy bien que se centren en las problemáticas que tengan, pero se está dejando de lado mucho, digamos, qué cosas pueden aportar para que, no sé, una persona de otro país como Venezuela o un colombiano que está en Estados Unidos pueda tener esas oportunidades que no tiene en su propio país y garantizando lo más importante que es pues los derechos fundamentales, porque si lo vemos también a lo que tú venías diciendo, si lo vemos desde el lado espiritual, sí, es religioso, Jesús en sus enseñanzas lo que promovía era el amor al prójimo, sí, la igualdad, la justicia, que hoy es el reflejo de los derechos humanos. Los derechos humanos no están segmentados por naciones, son los derechos humanos para todo, exacto, son universales para el ser humano, ¿sí? Ese es el reflejo que vemos hoy, que no está en la práctica porque cada uno tiene un interés particular, ¿sí? Por salir adelante en su nación y que se deja de lado como ese interés colectivo que puede tener la nación para los ciudadanos del mundo, ¿sí? Pero pues lo que tú mencionabas, hay países que pues están subdesarrollados, que su interés no es ese, sino es la captación de los bienes, de la riqueza, entonces pues finalmente se deja de lado eso, pero es una discusión interesante que finalmente es el centro de todo, porque si el ser humano no está bien, pues o no se le garantizan sus derechos, lo demás que se quiera, digamos, que tratar es como un cuidado paliativo que no va a llegar, digamos, a la solución verdadera importante, que es el derecho fundamental del ser humano cuando lo necesite, independientemente de que sea colombiano y esté en Estados Unidos o venezolano y esté en Colombia, ¿sí? Y si vemos el panorama, para entrar en comparar un poquito en lo político, pues nosotros los colombianos hemos visto cómo a los migrantes venezolanos se les ha acogido, ¿sí? Se les ha acogido, digamos, se les ha dado muchos beneficios y está perfecto, eso debería ser igual para todos los países. Sé que en Estados Unidos pues también en su momento existieron políticas que los beneficiaban, pero la discusión es más importante, es cómo garantizar los derechos fundamentales, ¿sí? Que son universales. Eso cuando tú mencionas, somos más que ciudadanos de determinada nación o país del mundo, ¿no? Pertenecemos obviamente a todo. Y ahí pero a veces también eso genera pues algo que ha entrado mucho en discusión, porque a veces uno ser de un país, pertenecer a un país, ya a uno le genera una imagen, ¿no? Y también lo mencionábamos eso, colombiano a otro país, entonces por la misma situación histórica obviamente que ha tenido, entonces el narcotraficante, Pablo Escobar, eso a veces es lo que refleja. Entonces hay un claro ejemplo que tú ponías cuando nosotros pues, tuvimos esta situación con nuestro hermano país vecino Venezuela, todas las personas que acogimos que venían, ¿no? Sé que en general pues la connotación era poder acogerlos, brindarles también una oportunidad, pero también en el fondo hay una realidad y es el tema de la discriminación que se genera, ¿no? Si uno, xenofobia, eso, si uno mira más allá de las realidades, pues a veces cuántas personas por el hecho de ser de Venezuela ya también se les cierran muchas oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante marcar eso que tú dices y me quedó sonando, pues que somos ciudadanos del mundo y a veces esas alternativas y posibilidades deben estar abiertas para todos, ¿no? Para todos. Sí, yo creería que, bueno, aterrizándolo un poquito más a no tanto las naciones, sino a los pueblos, como menciona la lectura, y aterrizándolo a Colombia,
la realidad de hace poco del tema de la población del Catatumbo, por ejemplo. Muchos pues obviamente miraron a otras regiones pues al ver la situación de conflicto que se estaba presentando en la región del Catatumbo, y siento que pues como imagínate si carecemos de empatía entre países, creo que también carecemos muchas veces de empatía en nuestra misma nación. Es decir, las personas del Catatumbo pues migraron a otras regiones y pues no tuvieron la acogida que se esperaba. Muchas personas fueron como muy empáticas y donaron muchísima comida, donaron colchonetas, bueno, porque pues era un hacinamiento en el que estaban expuestos, pero pues a muchos también les faltó empatía. Entonces yo también creería que aterrizarlo más como a Colombia y entre regiones, como también a veces pues nos tiramos duro, ¿no? El regionalismo y los temas culturales de cada región nos hacen a veces olvidar esa empatía y que, como lo dice la lectura, pues en lugar de trabajar todos comúnmente por los derechos sociales a los cuales todos tenemos pues derecho, cada uno como que en su región muchas veces se olvida y se pierde también el sentido de pertenencia. Muchas personas vienen de otras regiones, por ejemplo a la capital, que es Bogotá, pues a buscar oportunidades, porque pues en sus regiones no las encontraron y pues muchas veces no tienen esa acogida que se espera. Entonces yo creería que a manera de reflexión es como todos saber que somos uno solo, pues que somos seres humanos con los mismos derechos, independientemente de la región o de la nación o del sexo, bueno, diferentes características que tenemos todos los seres humanos, pero pues sí trabajar comúnmente por esos derechos sociales. Ahí mira que hay algo importante también, y a veces si lo vemos, si vemos la realidad, a veces inclusive nomás en nuestro propio país se ve ese tema de regionalismo y de todo, ¿no? El costeño, que el paisa, que es que... Y a veces le asignamos a cada una de esas regiones también características que ya le dejamos una marca y entonces pues si lo pensamos ya a nivel mundial, pues imagínense, si partiendo de nosotros mismos quedamos nosotros ya sesgados, pues ya realizando también grandes diferencias, entonces yo creo que desde ahí ya estamos avanzando mal, ¿no? Si queremos hablar de algo universal, de derechos universales, del bien común también para todos, pues a veces es muy complejo, ¿no? Yo creo que también aquí hay algo importante para mencionar, y es el tema de la obligación, digámoslo así, de la obligación que tienen, pues primero nuestros líderes, ¿no? Cuando hablamos de todo este tema de discursos que llamen a fortalecer relaciones, que llamen pues a la unidad, o cuando lo vemos ahorita con el tema de la paz, que así también lo dice la encíclica, el verdadero camino de la paz a veces es eso, que todos pudiéramos pensar en una misma dirección, ¿no? Y hablando así de bien común. Pero pues también es consciente cuando el Papa escribe la encíclica que a veces suena fantasía, ¿no? Porque es muy complejo uno tratar de unir a todo el mundo, tratar de que todo el mundo tenga el mismo pensamiento. Si uno se va a la realidad, inclusive pues por esas diferencias nomás por países, pues cuando se crean por ejemplo las guerras mundiales, es complejo uno poder propiciar ese pensamiento que sea común para todos. Entonces, lo que iba, pues que la obligación también a veces la tienen los líderes y lo tienen también los empresarios, ¿no? Cuando crean esas nuevas alternativas de trabajo, cuando generan estas nuevas oportunidades para el desarrollo de la persona y para la dignidad de cada uno, entonces yo creo que también se convierte en los momentos propicios para comenzar a caminar hacia un mismo camino. Entonces, ustedes en la actualidad, yo ya me estoy metiendo como en un tema político actual, en la actualidad, ¿creen que de pronto el discurso que ha llevado el gobierno, y pues obviamente nos atañe a nosotros como colombianos, pues porque es el gobierno que elegimos, que tenemos, entonces ese discurso va alineado precisamente con este objetivo de lograr
unirnos, porque también habla el capítulo de crear una nueva red de relaciones internacionales. ¿Creen que de pronto sí estamos encaminados como por ese mismo sentido, ese mismo objetivo de generar con otros países relaciones que favorezcan o que fortalezcan precisamente todo ese camino que queremos construir hacia unos derechos fundamentales universales? Y pues lo hablamos porque tenemos ahorita muchas discusiones internacionales, pues ahí estamos en esa pelea del presidente de Estados Unidos, el presidente de Colombia, entonces a veces nuestros propios líderes como que generan también esas mismas diferencias, ¿no? O ¿cómo lo piensan ustedes? ¿Si vamos enmarcados en buen camino o estamos equivocados o habría una nueva alternativa mejor para poder pues como llegar a ese objetivo? Yo pienso que esto se ha ido empeorando la situación, ¿sí? Porque el creer que se tiene la razón en todo y no mirar las necesidades de los pueblos individuales, digamos acá en Colombia, de cada región, de cada municipio, de cada ciudad, el presidente seguía en lo que él cree que está bien y lo que ha hecho es comenzar a dividir más el pueblo, comenzando desde acá de Colombia, y lo cual ha llegado también a tener resonancia fuera de Colombia. Entonces ya vemos que las relaciones internacionales, en lugar de ir mejorando como es la aspiración siempre, de ir progresando, han ido retrocediendo. Y esa división se está viendo como refleja acá en Colombia con todo el desplazamiento que se está generando. Entonces estamos comenzando a sufrir el flagelo porque también la parte económica se afecta para las relaciones con las otras naciones. Lo económico es importante acá también, ¿sí? Mencionarlo porque eso nos lleva a crisis interiores. Si no tenemos una buena relación también desde lo comercial con otros países, comienzan las crisis acá adentro, están las rivalidades, y en lugar de fijarse en gastar tantos recursos en guerras y dividirse, deberían de unificarse, así como los derechos humanos, ¿no? Donde todos tuviéramos esa igualdad para poder decidir, para poder construir. Entonces, no siento que esté haciendo una buena tarea el gobierno hoy en día. Ahí el tema es, debemos fortalecernos primero nosotros mismos, ¿no? Para ahí sí poder como que mostrar pues otra cara o otro ejemplo para otras naciones. Y yo creo que ahí sí tenemos un conflicto también muy grande, eso también lo hablábamos la ocasión pasada, y a veces es querer como realizar esa división inclusive internamente, y lo pongo pues por el tema a veces eso nos lleva a polarizar todo, ¿no? Entonces lo que comentaba en un principio, entonces están los ricos, allá los ricos, ellos no merecen nada porque ya tienen todo, no necesitan nada, acá están los pobres, entonces ellos sí, tenemos que darle todo. Y llegamos a la discusión de eso, cuando yo mencionaba el tema de los empresarios que tienen la gran responsabilidad también pues de desarrollo de un país. A veces nosotros nos quedamos simplemente en ese discurso, ¿no? Entonces el rico no necesita nada porque ya lo tiene todo, pero esa conexión a veces la necesitamos y simplemente nos quedamos diferenciando los ricos y los pobres. Y a veces el discurso que yo veo hablando de nuestro gobierno es polarizando eso, ¿no? Si vemos entonces cualquier discurso, pongo un ejemplo, entonces vamos a subirle la gasolina porque eso le va a afectar solamente a los ricos. Y a veces no vemos en el fondo que afecta inclusive a todos, ¿no? Entonces, ya que viene la discusión, le pregunto a ustedes, o más que pregunta es también la reflexión, si vale la pena el hecho de, esa diferenciación primero, ¿sí? Entonces el empresario y el trabajador, a veces llegamos a ese punto. Entonces, yo lo pensaba y yo le decía, una persona, un empresario que se ha dedicado a trabajar, que se ha dedicado a construir sus cosas, que se ha puesto como proyecto, como meta, pues porque también obviamente sí tiene que haber un altruismo de pensar en el otro, pero pues obviamente si yo también estoy en mi proyecto de crear empresas, porque también tengo obviamente objetivos personales, ¿no? Si yo voy a crear una empresa, pues porque quiero crecer, no sé, económicamente, quiero hacer... y a veces yo lo que pienso es, no es justo, ustedes me llevarán la contrario, pensarán si de pronto van por lo que yo quiero decir, que una persona
que ha tratado de construir, llamémoslo así, su capital, que ha tratado de construir también sus cosas, que ha tratado también de llevar a cabo sus sueños, porque finalmente son sueños que se han planteado y pues en ese camino tiene derrotas y vuelve y se levanta y construye lo que quiere, obviamente sin generalizar porque son casos particulares, frente a personas que creen que tienen el derecho de todo sin hacer un mínimo esfuerzo, ¿no? Entonces, es que este empresario tiene plata, pero pues yo soy el que necesito porque yo no he hecho, pero a veces tampoco me esmero por llegar a ese punto, tampoco me esmero por poder realizar algo, sino que a veces pretendemos, a veces queremos que todo nos llegue a manos vacías y que todo nos lo den y que todo lo recibimos. Siento a veces que el discurso, ustedes yo no sé si pensarán diferente, va por ese camino, ¿no? Entonces, al pobre, al trabajador, hay que darle porque pobrecito nunca ha tenido las oportunidades que puede pasar, pero muchas veces también es porque tampoco ha buscado las posibilidades o tampoco ha salido por buscar sus proyectos o sus caminos frente también al empresario, que obviamente también pues no todos somos la Madre Teresa Calcuta que puede generar en el empleo y todo, o que de diferentes maneras y a costa de todo, guiándose a todo el mundo por delante, ha construido pues también pues todo lo que quiere. Entonces yo siento que a veces esa diferenciación es lo que ha hecho que nos alejemos y que no creemos como un discurso de unión, sino que más bien de polarización y pues, no sé, eso lo llamas igualdad. O sea, es bueno, si yo me esmeré por construir, por conseguir mis cosas, a una persona que nunca se ha esmerado por hacer las cosas que puedan tener las mismas oportunidades. Bueno, yo pienso que con respecto al tema político y de quien nos gobierna en este momento y bueno, quien gobierna los países es un tema de egos, ¿no? También y de soberbia, que pues hablándolo religiosamente también es pecado. ¿Sí? Él tiene buenas propuestas, ¿sí? O sea, el gobierno tiene buenas propuestas, pero su soberbia y su ego de querer tener siempre la razón no le permite, pues digamos que aplicar esas propuestas según la realidad que se está viviendo y pues decir o aceptar asesorías, porque pues sí, los presidentes tienen sus asesores, pero pues no sé qué está pasando con nuestro presidente, porque realmente él tiene una postura y es muy cerrado en su postura y su ego y su soberbia no le permiten pues digamos que pensar en las necesidades reales de los colombianos. El tema de la igualdad y lo que tú mencionas de los empresarios, pues yo siento que sí, hay personas con bajos recursos y vulnerables que necesitan posibilidades, pero más que darles el pescado es enseñarles a pescar, ¿sí? Entonces es brindarles las alternativas, las oportunidades, pues para que la persona crezca. Entonces sí creo que tú tienes razón en que no es que porque yo soy el pobre o el que más esté necesitado, entonces tengo más derecho que el empresario que se ha esmerado, porque no, obviamente todo en términos de derechos, pues todos somos iguales, ¿sí? Solamente que sí es bueno pues brindarle las posibilidades al que de pronto no tuvo la misma oportunidad que el gran empresario que es ahorita, sino que no ha tenido la oportunidad, pues brindarle esas oportunidades, no tanto darle como tal el trabajo o que le llegue a manos vacías, como dices tú, sino pues brindarle la oportunidad de que esa persona se empodere de su proceso, de sus metas y de sus sueños y pues avance. Bueno, es bien importante tener en cuenta lo que los dos estaban mencionando, ¿sí? Porque tenemos los dos extremos. Si les damos mucho, pecamos porque no les enseñamos a coger la atarraya y pescar ellos mismos, ¿sí? Y si no les damos nada, como que a veces no se impulsan a lograrlo, ¿sí? Tenemos que mezclar lo que es la educación con todo lo que puedan llegar ellos a querer y ser, porque el empresario tuvo que luchar. Así tuvieron los recursos, tuvo que para crear esa empresa, lo que tiene, tuvo que esforzarse y soñar con ese ideal y irlo construyendo poco a poco. Entonces, por eso ellos también tienden a defender ese proyecto, como decía Héctor, personal, que lo hicieron una realidad. Y todos tenemos la posibilidad, porque hemos visto casos donde han comenzado desde cero las personas, ¿sí? Sin recursos, solo con un sueño, con un ideal, y son de las grandes empresas que hay a nivel también mundial. Entonces, los sueños, cada uno es el responsable de construirlos.
de lograr esas metas, de lograr esos objetivos, sino que a veces cuando el gobierno es demasiado socialista y le quiere dar todos los recursos, estamos viendo la repercusión porque los jóvenes ya no quieren trabajar. Hay ofertas laborales en Colombia y no acceden porque eso no es para ellos. Les da pereza cumplir un horario, si tienen más hijos pues les dan más recursos, entonces no tienen un buen proyecto de vida debido a que siempre están esperando a que les den. Entonces como ya me dan, pues no me esfuerzo. Las redes sociales nos tienen fregados, ¿o no? Nos tienen fregados porque le están vendiendo a nuestros jóvenes la idea de lo fácil que es todo. Es fácil ponerse enfrente de una cámara y hacer videos, subir historias, y con eso le venden la falsa idea de que ya van a conseguir mucha plata, de conseguirse en las personas mayores que les van a dar dinero. Entonces los chicos hemos tenido una incidencia en que no entren a la universidad por esos temas, ¿sí? Porque quieren todo fácil. Entonces a ese empresario le costó trabajo llegar a donde es. Cuando nosotros comenzamos a hablar de igualdad, es el lugar de mirar con el ojo crítico, es decir, oiga, tan chévere este proyecto que hizo, ¿por qué no copiarlo? ¿Por qué no impulsarlo de otra manera? ¿Por qué no ayudarnos? Entonces podríamos, es cómo esos empresarios pueden crear como formas de educar a las personas para también ayudarlos a impulsar esos pequeños proyectos que les ayude a ver que los sueños se pueden realizar, que pueden construirlos, pero sí hay que cambiar muchos constructos sociales. Actualmente. Yo siento que es como que la ayuda no es mala, pero sí es reestructurarla y aterrizarla un poquito más pues a lo que estamos viviendo en este momento. Yo tengo una opinión diferente frente a todo, y es que yo creo que aquí tenemos que hablar es de la equidad. Si nos vamos a la historia, la captación de bienes y la economía la tiene gran parte de la población, que no es la población a la que hoy llamamos pobre, ¿cierto? Las oportunidades siempre se han ido, lastimosamente, a esa parte de la población que ha tenido oportunidades de educación, de construir su empresa, y no quiere decir que esté mal, pero como hay una inequidad visible ante la sociedad, por eso se ve de manera como abrupta que un líder, en este caso digamos presidente, hable de las oportunidades que tenemos que brindarle hoy a la población que llamamos pobre, ¿sí? Porque aunque no lo queramos ver, si es una población que no ha tenido las oportunidades para educarse, ¿sí? Para salir adelante, ¿sí? Y que el índice de pobreza cada vez va en aumento, ¿cierto? Entonces, también es importante ver cómo dignificar los derechos humanos desde una discusión como de que listo, vas a deportar a unos colombianos que están ilegales, pero hazlo de una manera digna, ¿sí? Entendemos que hay personas que hayan tenido algunas acciones, ¿sí? Que hoy son criminalizadas, pero también necesitamos dignificar eso, ¿sí? Son seres humanos. Entonces, es importante ver cómo el discurso en el tiempo nos ha alineado, ¿sí? Nos ha alineado de que tenemos que pensar que los pobres son pobres porque quieren, ¿sí? Y resulta que no, o sea, tenemos que irnos a la historia. Si vemos también el caso del Catatumbo, el Catatumbo ha sido un pueblo que no ha tenido intervención del Estado, nunca en la historia ha tenido una intervención del Estado, y por eso las problemáticas que tiene hoy, ¿sí? Y que hoy es el primer presidente en la historia que decide decretar un estado de excepción para garantizar los derechos humanos fundamentales de las personas que por años no los han tenido. Entonces, si ustedes ven, el discurso cambia. Lo que pasa es que si hablamos en temas de educación, nos han querido meter de que el pobre es pobre porque quiere y el rico es rico porque siempre se adueña de la parte de la riqueza. Y no, resulta que es que las oportunidades están desequilibradas, ¿sí? O sea, aquí la discusión más importante es cómo desde lo pequeño, si desde nuestro actuar, desde los líderes que hoy, digamos, nos representan, pueden empezar a cambiar esas dinámicas que hoy no son justas para la sociedad, ¿sí? Porque creer que las oportunidades están y que las oportunidades hay que cogerlas cuando se tienen, pues también es una falsa creencia, ¿sí? Obviamente hay muchas discusiones importantes, pero sí es bueno también ver el otro lado de por qué en este momento un líder decida poner impuestos a un empresario, ¿sí? O por qué él está apuntando más a darle un subsidio a una persona que literalmente
solo sobrevive por eso, porque durante toda su vida no ha tenido una oportunidad para poder tener una casa, vivir en un pagadiario, ¿sí? Muchas cosas que tendríamos que entrar a explorar más al detalle para poder, digamos, dar, no sé, una apreciación correcta sobre el tema de la pobreza, que es una discusión también grande. Es un tema también muy grande. Claro, pues en esta discusión hay muchos elementos que uno debe tener en cuenta, ¿no? Y pues así también como elementos, también pensamientos, también ideas, y yo creo que todas tienen cabida, porque precisamente es eso, es la discusión. Unos tienden a tener un pensamiento que, como tú lo dices, pues se ha originado, pero pues para nadie también es un secreto que obviamente en nuestro país también existen regiones muy olvidadas y no, pues, que se los han querido sacar en este gobierno. Es diferente a que ya hayan estado y hayan existido, ¿no? Pero precisamente es ese el pensamiento que queremos crear frente a todas las situaciones que estamos viviendo, porque tú ponías de ejemplo la región del Catatumbo. Claro, es una región que ha estado golpeada por siempre, desde siempre, y demás que esos conflictos que salieron ahorita, que ahorita en este momento pues florecieron nuevamente, siempre han estado ahí, ¿no? Y obviamente son individuos que también han estado olvidados, por decirlo así, por el Estado, ¿no? Y nunca han tenido oportunidades. Claro, eso también tiene cabida porque el tema no es fácil para determinada población poder acceder a servicios o a derechos que lo tienen otras personas que definitivamente también a veces los programas del gobierno apuntan solamente a eso, ¿no? Está bien uno pensar, y pues está bien desde la ideología que se quiera plantear, como también me quedé con algo que decía Ana Julia, que también es importante, a veces también cómo se ha creado, y yo lo he sufrido y lo he vivido acá, por ejemplo, con el tema de esa creencia, a veces también cómo se están generando como ideas que son muy facilistas, digo yo. En nuestros hijos, yo también tengo pues un hijo, también está entrando a la adolescencia, y en su momento a veces el pensamiento de ellos es a veces lo que se muestra por las redes sociales, ¿no? Todo es fácil y vemos un influencer, mejor dicho, que tiene una vida de rico porque que a veces simplemente es detrás de una pantalla, pero es la idea que a veces también les infunden a ellos, ¿no? Uy, póngase a hacer videos que eso le deja plata y usted con eso vive. Y pues uno hacer un video es mucho más fácil que tener usted que levantarse, construir, estudiar y hacer y de todo, ¿no? Entonces a veces sí nos creamos, no tiene que ver con el gobierno obviamente, sino más con la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Porque todo este tema de influencers, de youtubers, de personas que se dedican a creadores de contenido se llaman, ¿no? Y a veces crean también en la nueva generación ideas, yo lo llamo así también facilistas, de conseguir las cosas. Y lo decía porque cuando tú mencionabas el tema del trabajo, sí, ahora es difícil poder encontrar personas que quieran asumir retos, personas que de verdad quieran también, hablando laboralmente, comprometerse. Sí, ya les importa muy poco, ¿no? Yo ya no voy, ya ese trabajo lo dejo ahí porque pues, lo vivo yo en el tema de talento humano, personas que 2, 3 días, y a veces es simplemente porque no les interesa, ¿no? Pues de otra cosa viviré o ya veremos qué aparece. Entonces a veces, yo he pensado eso también, no sé si va por ese mismo lado, que a veces son ideologías que se crean, ¿sí pueden ser? Entonces, Sí. y lo he visto mucho porque personas jóvenes ingresan a trabajar y pues no les importa ya, simplemente entonces no está un tema de responsabilidad frente a todo lo que se quiera asumir, pero creo que de fondo también es todas esas características que han surgido actualmente, ¿no? Como siempre entonces, pues yo lo que pretendo acá también eso, lo que pretendemos con el programa, simplemente no quedarnos en el discurso, porque podemos hablar bonito, podemos fantasear, podemos llegar a utopías, podemos llegar, mejor dicho, arreglamos el país acá en un momentico. Pero sí es bueno para dejarle también a las personas que nos están viendo y que nos están escuchando reflexiones que partan desde nuestra vida personal, desde nuestra vida diaria, y que también le podamos aportar a ellos en el quehacer diario. Pues finalmente que podamos también aterrizar todas estas ideas que estamos dando. Bueno, yo me centralicé más con el tema del derecho sin fronteras, que fue el capítulo anterior, y pues este era derecho de los pueblos.
pero creo que también es oportuno, porque finalmente como llegábamos a la conclusión, desde lo nuestro propio, desde lo local, como lo podemos decir, podemos dar ejemplo para ahí sí nosotros poder exportar ideas ya a nivel de relaciones internacionales, ¿no? Porque el capítulo pues lo que mencionaba era crear la red de relaciones internacionales, ¿no? Que a veces es complejo y a veces también depende de nuestros gobernantes, dependemos de la imagen que nosotros tengamos de muchas cosas. Pero creo que sí es muy oportuno nosotros también crear una identidad de lo que somos nosotros y ahí sí comenzar a exportarlo. Entonces, como a manera de reflexión y de conclusión, ¿qué idea nosotros podemos nosotros aportarle pues, a las personas que nos escuchan de cómo nuestro diario vivir podemos nosotros dar ejemplo, podemos construir de lo que hablamos, ¿no? Entonces, si estamos diciendo de un empresario el derecho, la obligación de crear empleo o el discurso que hablábamos de una persona que también pueda tener la facilidad para acceder a diferentes derechos, entonces nosotros ¿qué conclusión podemos dejar en el diario vivir para nosotros también aportar? Porque nosotros también lo podemos hacer, no esperemos también solamente del gobierno, ¿no? Esto también depende de nosotros. Entonces, esa manera de conclusión y reflexión nosotros para este tema, desde lo individual, ¿qué podemos aportar? ¿Qué reflexión podemos dar? Bueno, yo creería que desde los entornos inmediatos a los que estamos nosotros sumergidos, como es pues nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestras relaciones interpersonales, siento que una alternativa sería, lo defino en una sola palabra y es la empatía. Yo puedo hablar de derechos humanos y me gusta que me respeten mis derechos humanos, pero pues a veces paso el límite del derecho del otro, del derecho de mi par o del derecho de alguien de mi familia, bueno, de las personas con las que me relaciono. Pero si yo tengo y genero empatía con los demás, me puedo poner en los zapatos del otro para poder saber hasta dónde puedo yo llegar sin pasar los límites del respeto a los derechos del otro. Así como quiero que me respeten mis derechos, pues respeto los derechos del otro. Y esa es la manera en la que podemos aportar a lograr pues esa igualdad y esa equidad que queremos. Y hablando también un poquito de inclusión, pues digamos que tener en cuenta que pues los seres humanos todos somos iguales, no por ser mujer, no por tener alguna condición de discapacidad, lo hablo pues desde el entorno laboral en el que nos movemos, pues también promover los entornos y territorios inclusivos para todas esas personas que han sido, digamos que, discriminadas en algún momento por ser mujer, por su raza, por su religión. Bueno, también es importante que podamos cambiar el pensamiento de ser ajenos a todo lo que está sucediendo. Es que como no me está pasando ni a mí ni a mi familia, no me interesa, paso el canal, pero es como yo comienzo a hacer ese cambio individual para volverlo, como decías, algo colectivo, donde ya no me centro solo en mí, sino también miro cómo puedo ayudar a los que están en mi entorno inmediato, en mi continuo, en mi diario vivir, comenzando por mi familia. Cuando en mi caso tengo hijos, cómo los formo, cómo les enseño a validar los derechos de los otros, cómo validar sus propios derechos y cómo luchar para que haya equidad dentro de todos, de todos los contextos donde se mueven a diario, ya sea en la universidad, en el colegio, en el grupo religioso, en todo lugar donde se encuentren, cómo comienzan a ellos mismos transformar esas realidades inmediatas, porque como decía Héctor, a veces uno es demasiado soñador y quiere hacer muchas cosas, pero para caminar siempre hay que dar el primer paso. Entonces, cuando doy el primer paso, ya voy al segundo, ¿sí? Cuando le enseño eso a las personas que tengo en mi entorno, vamos a crear cambios de poquito a poquito, de paso en paso, y eso va a hacer que se vuelva algo, pues grande, de ser mínimo pasa a ser algo muy grande, ¿sí? Y cuando cambiamos, aprendemos que en el cambio está, pues, todos los valores que hay para el éxito, tanto personal y colectivo, y tenemos que de verdad dejar la indiferencia. Si no cambiamos esa indiferencia, es que también sintamos el dolor de los otros como seres humanos que somos, que veamos las necesidades que otros tienen, que no son solo mis necesidades, sino las necesidades de todos nosotros. Ahí vamos a aprender cómo hacer esta construcción.
Y complementando un poco lo que dicen mis compañeras, yo creo que también es importante rescatar el tema de la educación. Siento que cada uno de nosotros, si vemos, digamos, las situaciones que nos emergen día a día y de pronto estudiamos un poco el tema, lo revisamos desde desde otro contexto, desde otra mirada, podemos ser seres de pensamiento crítico y analítico que nos permitan poder hacer acciones como desde lo básico en un voto, en una política pública, en un accionar en la Junta de Acción Local, cómo puedo participar, ¿sí? Qué acciones también, digamos, importantes, serviciales yo puedo hacer dentro de una comunidad que lo necesita. Si yo sé que tengo algo de conocimiento frente a una herramienta que pueda ayudar a otra persona que no sabe cómo acceder a un recurso, pues que yo también sea parte de ese conocimiento que tengo, pero empoderando a la otra persona, ¿sí? O sea, que todo ese conocimiento que emana de nosotros, de los seres humanos, no solo porque tengamos una profesión que nos diferencia, sino que podamos transmitirle al ser humano que tiene herramientas, y si lo hablamos aquí localmente desde Colombia, muchas oportunidades que pueda acceder de los recursos públicos, ¿sí? Entonces, todo eso también parte, digamos, de una de las acciones que deberíamos empezar a tener nosotros como seres humanos, y lo más importante, concebir al ser humano como un ser humano, ¿sí? Un ser que es que tiene derechos, ¿sí? Que tiene un montón de oportunidades que nosotros podemos empezar a cultivar desde nuestro hogar, desde nuestro actuar y demás. Los derechos nuestros pues van también hasta donde comienzan los derechos de los demás, y pues también en ese mismo sentido también somos individuos con deberes. Debemos también dar el primer paso para iniciar. ¿Sí? Todo tiene un inicio, pero necesitamos ese impulso y ese inicio para comenzar a crear grandes proyectos. Y también es importante, obviamente, documentarnos, informarnos de todo lo que sucede a nuestro alrededor. No solamente quedarnos con eso es problema del otro, eso es problema de nuestros líderes, sino que nosotros mismos ser propiciadores de ese cambio y participar en las diferentes pues como acciones o grupos sociales que podamos tener a nuestro alrededor. Muchas gracias por la sintonía, gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy, Ana Julia, Gracias. María Camila y Alejandra, y hasta una próxima. Hasta luego. Escuchas Difundir Radio. Formación e información cristiana católica para compartir contigo la fe. Difundir Radio. Evangelio, cultura y familia.